Que el Señor les bendiga en la mañana del día de hoy. Esperamos que Dios le esté bendiciendo, que Dios le esté ayudando, que haya tenido una buena semana. Y mientras nos reunimos en esta mañana, algunos en el templo o en las facilidades de la iglesia y algunos de forma virtual, esperamos que este culto virtual que hemos preparado sea de bendición, de edificación, de ánimo, de estímulo, y que el Espíritu Santo de Dios les ayude a ustedes a conocer las verdades de la persona de Dios y a encontrar las necesidades que ustedes tienen para que las mitigue el Espíritu de Dios. En la mañana de hoy el tema que vamos a tratar es el control del Espíritu Santo de Dios, y esperamos que Dios les bendiga mientras nosotros hoy regresamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Hechos. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Él reciba la gloria, el honor y que nos ministre en esta mañana a través de los cánticos y la exposición de su palabra. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque podemos reunirnos, algunos aquí presentes y algunos, Señor, de forma virtual. Pero rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu hable a los corazones de tus siervos en la mañana de hoy y que, Señor, Padre, tú recibas la gloria porque nosotros vemos nuestra necesidad, nos vemos en el espejo de tu palabra. Y Padre, venimos a ti arrepentidos de nuestro pecado, Padre Celestial, humillados para rendirnos a lo que es tu voluntad. Señor, háblanos porque necesitamos escuchar tu palabra y rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, la tome y la aplique a las necesidades individuales y personales en la mañana de hoy. Mira a aquellos que están enfermos y que por consiguiente no pueden estar con nosotros. Mira a aquellos, Padre, que por causa de situaciones con sus niños o situaciones familiares no pueden estar con nosotros. Mira a aquellos, Padre, que han sido expuestos a la pandemia durante esta semana, Señor, y para proteger a los hermanos no han venido, pero te rogamos que los bendigas ahí donde quiera que se encuentren. Y mira, Padre, aquellos que estamos reunidos aquí, Padre, que tú nos bendigas y que nos ayudes, Señor, en la mañana de hoy a glorificarte en tu día. Señor, recibe la gloria porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo de su paz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey.
pecado y el infierno, Él me ayudará a vencer. Cantaré a Jesucristo, pues su sangre me compró, y en la cruz me dio el indulto, del pecado me libró. Cantaré la excelsa historia de su grande redención. Si decides recibirme, te da vida y salvación. Cantaré a Jesucristo, pues su sangre me compró, y en la cruz me dio el indulto, del pecado me libró. Cantaré de Jesucristo, de su eterno y tierno amor. Hijo de Dios soy por gracia, es mi Cristo y Salvador. Cantaré a Jesucristo, pues su sangre me compró, en la cruz me dio el indulto, del pecado me libró, del pecado me libró.
Para la verdad bíblica hoy vamos a considerar esta pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y la manera en que hacemos la pregunta es muy importante, porque no dijimos qué es el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Y la pregunta ya indica que creemos algo acerca del Espíritu de Dios. Creemos que es personal, que es una persona. Y el Espíritu Santo es Dios Santo. Tenemos que creer eso si somos cristianos. El Espíritu Santo es Dios Santo, la tercera persona de la Trinidad, un ser con voluntad, emociones, pensamientos y todos los atributos de Dios. Dios es omnisciente. Eso significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu son omniscientes. El Espíritu es todopoderoso, omnipotente, es sabio, es santo. El Espíritu Santo es perfecto en todos sus atributos y lo adoramos como nuestro Dios. Como el salmista dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Entonces el salmista habla del Espíritu de Dios e inmediatamente habla de la presencia de Dios como un equivalente a su Espíritu. El Espíritu es Dios. Su presencia es la presencia verdadera de Dios. Y donde vayamos, dice, ahí tú estás. Y sabemos también que la promesa que nos dejó Cristo Jesús es que Él iba a enviar el Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios no había sido limitado antes. El Espíritu de Dios, como Dios el Padre, Dios el Hijo, estaba activo en toda la eternidad, desarrollando su plan perfecto, su plan soberano. Pero como Jesús vino y se transformó en un hombre, y la humanidad lo vio y vivió con Dios mismo, de la misma manera Dios ha enviado ahora, después de Cristo, al Espíritu Santo que mora en los cristianos de una manera especial. Entonces, el Espíritu Santo es Dios y es una persona que mora en todos los cristianos. Bien, hermanos, regresamos hoy en esta mañana al estudio en el libro de Hechos. Y esperamos que según hemos estado estudiando este libro, podamos vernos nosotros en la palabra de Dios para que Él nos ayude a nosotros a servirle y a rendirle homenaje y que nosotros tengamos el corazón dispuesto a regresar a los principios bíblicos y fundamentales de la palabra de Dios. Les invito a que vaya conmigo al libro de Hechos, el capítulo 13, en la mañana de hoy. Como dijimos anteriormente, el tema que vamos a estar tratando es el control del Espíritu Santo y justo este es el mensaje que hemos de predicar o el título que le he puesto al mensaje de la mañana de hoy, controlados por el Espíritu Santo. Y vamos a mirar los primeros 12 versos del capítulo 13, donde nosotros vamos a notar las manifestaciones de que nuestra vida es controlada por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar y a pedir a Dios que nos hable en esta mañana como Él solo puede así hacerlo. Padre, gracias te damos, Señor, por los cánticos. Gracias te damos, Padre, por la verdad bíblica. Gracias te damos, Señor, porque podemos reunirnos, aunque sea de forma virtual, y podemos juntos en espíritu alabar a tu nombre. Padre, no necesitamos a nadie para alabarte. Tú estás con nosotros todo momento, todo minuto, cada instante del día. Señor, en esta mañana, mientras nosotros nos proponemos a compartir, Padre, la palabra de Dios, y mientras nosotros hemos cantado y hemos enfocado nuestra vida en tu persona, rogamos que nos hables como solo puedes hacerlo. Recibe la gloria, Señor, en este culto, porque es un homenaje a tu nombre. Señor, ayúdanos a mirar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos consuela, nos guía, nos dirige, nos advierte,
nos reprende cuando estamos fallando y que el Espíritu Santo tenga su control y su voluntad en nuestra vida. Sujeta nuestra vida a la voz y al control del Espíritu Santo y ayúdanos a humillarnos ante tu persona, porque lo rogamos humildemente en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuenta la historia que en una ocasión Napoleón Bonaparte estaba montado sobre su caballo cuando su caballo se desbocó y él perdió el control. Inmediatamente uno de sus soldados, un soldado que no tenía ningún tipo de rango en el ejército, corrió hacia el camino donde estaba el caballo, le tomó de las riendas y lo logró detener. Napoleón Bonaparte miró al soldado y le dice: gracias, capitán. Con una sola palabra, este soldado que había expuesto su vida en favor de su general había sido promovido de un soldado sin rango a un capitán del ejército del gran Napoleón. Y hermanos, eso es lo que encontramos en la historia del día de hoy. Encontramos siervos en la iglesia de Dios, en el ejército de Dios, sirviendo a su capitán, a su general, aquel que les salvó y les dio vida eterna. Y vemos y hemos estado estudiando en el libro de Hechos cómo Dios había utilizado a algunos de estos hombres, cómo Dios les había salvado y ahora estaban en una iglesia gentil, en un mundo diferente al que ellos quizás habían conocido cuando estaban en el judaísmo, pero estaban todos sirviendo al Señor. Y vemos, hermanos, cómo el Espíritu Santo de Dios comienza a obrar para que el propósito supremo de nuestro Dios se cumpla, siga adelante, para que el evangelio que Él les pidió, del cual fuesen testigos, pudiese alcanzar al mundo gentil conforme al plan divino de Dios. ¿Y qué es lo que vemos en el texto de hoy? Vemos a la obra del Espíritu Santo en la vida de sus siervos y en la vida de su iglesia y en la vida de aquellas personas a cual los siervos de Dios alcanzan con las buenas nuevas del evangelio del Señor Jesucristo. La idea principal de estos primeros 12 versos que vamos a mirar en la mañana de hoy es la siguiente: la obra de Dios debe hacerse bajo el control del Espíritu Santo. Y nosotros vamos a ver en este texto en la mañana de hoy cómo el ser controlado por el Espíritu Santo de Dios me ayuda a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Y notemos los primeros 2 versos que nos habla este capítulo, o como leen. Dice la Escritura en el capítulo 13, el versículo 1 y 2: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Recuerda que esta iglesia fue fundada por aquellos que fueron esparcidos por la persecución que hubo con motivos de Esteban. Y recordemos en el capítulo 11 que esta iglesia estaba creciendo en la gracia de Dios. La iglesia en Jerusalén escuchó de ellos, envió a Bernabé, el cual cuando llegó y vio la gracia de Dios entre los gentiles, fue y buscó a Pablo a Tarso. Y nos dice la Escritura que Pablo vino y trabajó con Bernabé en la iglesia ahí en Antioquía, pero ellos, enterándose de la necesidad de los hermanos en Jerusalén, envían ahora a Bernabé y a Pablo a que vaya a los ancianos y le lleve una ofrenda para ayudar a estos hermanos que estaban en necesidad. Hermanos, vemos entonces que ahora, luego que ellos cumplen y completan el ministerio, regresan a la iglesia en Antioquía. Y es ahí donde estamos leyendo que dice que en esta iglesia, nota cómo dice, existían profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra
a que los he llamado. Ahora voy a detener la lectura porque aquí encontramos la primera manifestación de una persona controlada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es esta manifestación? Cuando una persona está controlada por el Espíritu Santo de Dios, sirve con contentamiento. Es decir, el control del Espíritu Santo de Dios te ayuda a servir con contentamiento. Y es lo que yo encuentro en estos versículos 1 y 2 del texto que leemos en la mañana de hoy. Servicio en contentamiento. Ahora, ¿qué es contentamiento? ¿Qué es contentamiento? Contentamiento está definido por el diccionario como satisfacción, complacencia, alegría, júbilo. Pero la palabra no es una palabra externa a la palabra de Dios. En el libro de Filipenses, el capítulo 4, Pablo dice que él ha aprendido a contentarse cualquiera que fuese su situación. Él dice en el verso 12 del capítulo 4, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para padecer hambre como para padecer necesidad. Y después él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la palabra que utiliza en el verso 11, que Pablo dice, he aprendido, es algo que podemos aprender, a contentarme. Esa palabra en el griego significa, he aprendido a estar satisfechos con las cosas y las situaciones donde me encuentro. Y en los días que estamos, nosotros a menudo fallamos al contentamiento. Es decir, no estamos satisfechos porque nuestra normalidad ha sido afectada por Dios. Pero Dios tiene un propósito en ello. Y nosotros necesitamos, como decía el apóstol Pablo, a contentarnos, porque el contentamiento del cristiano no debe depender de la circunstancia en que se encuentra. El contentamiento del Hijo de Dios debe de ser el propósito de Dios que se cumple en uno y nuestra relación que tenemos con Él. El privilegio de caminar cada día con Dios. Ahora, encontramos aquí ahora en la escritura que había estos hombres y menciona a 5 líderes en este lugar. El primero que menciona es a Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bernabé, hermanos, era un judío de Chipre, natural de Chipre. Él había servido en la iglesia en Jerusalén y fue el que trajo en el momento donde Pablo se convirtió al Señor. Le trajo a los discípulos para que le recibiesen. Es Bernabé aquel a quien la iglesia en Jerusalén envía a Antioquía cuando escucha que los gentiles habían creído en el Señor Jesús. Y es aquel que va a Tarso a buscar a Pablo para que venga con él a Antioquía a enseñar o a instruir a estos nuevos creyentes. Así que dice que estaba ahí Bernabé. Después nos habla de Simón, el que se llama Niger. No sabemos mucho de Simón, pero el nombre Niger implica que era una persona de tez oscura. No era una persona blanca. Así que es importante que recordemos esto. Y la razón es porque en la iglesia existía diversidad, pero había unidad en medio de la diversidad. Después nos dice que estaba Lucio de Cirene. Esto quiere decir que era un hombre del norte de África, Manaén. Pero nota quién era Manaén. Él se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Es decir, era un hombre de la nobleza que había sido amigo de aquel Herodes que había estado en control cuando Juan el Bautista predicaba la palabra de Dios. Y nos dice que ahí también se encontraba Saulo, aquel judío de Tarso, ciudadano romano, que en su celo había perseguido la iglesia de Dios, que en su celo había cuidado la ropa de los que estaban apedreando a Esteban, que en su conocimiento había sido instruido por Gamaliel, el gran maestro, el gran rabino de los judíos. Y encontramos que estas 5 personas
están dentro de la iglesia sirviendo, ministrando, ocupados en la obra que Dios tiene para ellos. Y es interesante porque hay unos principios y unas manifestaciones que nos dicen que estas personas tenían contentamiento, estaban satisfechos haciendo lo que Dios les había pedido que ellos hiciesen. Y la primera de estas manifestaciones es que están sirviendo en el lugar donde se encontraban en ese momento. Si tú puedes pensar, Bernabé había sido un líder en la iglesia en Jerusalén. Era la iglesia madre, era la iglesia grande, era la iglesia poderosa. Pero Bernabé servía conforme al plan de Dios. Y cuando Dios lo envió allá a Antioquía, él fue y buscó a Pablo. Y después que la iglesia en Antioquía entendió que la iglesia en Jerusalén necesitaba recursos, él fue con Pablo o Saulo a llevar estos recursos. Y ahora está de regreso en Jerusalén. La posición geográfica o el lugar donde tú estás sirviendo no debería ser lo que marca si tú vas a estar contento o no. Pero el contentamiento te dice a ti que tú vas a ser satisfecho en el servicio a Dios sin importar dónde te encuentras. Yo estaba, hermanos, en la selva en enero con el hermano Buddy. Y ¿sabe una cosa? Esos niños son felices. Esos niños están en la puerta, en la boca que entra a la selva amazónicas en Puerto Maldonado. Y tú ves, hermanos, la alegría y el gozo de estos niños. Tú puedes ver las fotos cuando el mayor está gozándose de poder compartir con aquellos que están alrededor de ellos alimentos. Tú podías ver el gozo de este niño cuando llegaba a la casa de Dios y preparaba el equipo de música para que hubiese amplificación en el culto de la iglesia. Tú puedes ver el gozo de su hermanito segundo o de su hermanita. Hay gozo en Lauren, aún sin tener quizás las facilidades que tú y yo tenemos aquí en América. Y hermanos, ¿sabe una cosa? El contentamiento no depende del lugar geográfico. El contentamiento te ayuda a tú tener satisfacción en el lugar de servicio que Dios tiene para ti. Pero hay una segunda verdad que manifiesta que estás contento, controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y es que nos dice que ellos estaban sirviendo, pero nos dice que había profetas y maestros. Es decir, estaban sirviendo conforme al don que Dios les había dado. La Escritura nos dice que nosotros en el momento de la salvación recibimos de Dios un regalo. Recibimos de Dios un don espiritual. ¿Para qué? Para que lo ministremos en el medio de la iglesia de Cristo, para que nos sirvamos unos a otros y en la medida que estamos sirviendo o ministrando para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia crece en unidad, crece en gozo, crece en conocimiento, crece en relación, crece en confianza para con Dios, aprende las verdades y los principios del carácter de Dios, depende cada día del carácter de Dios y no hay ningún celo ni envidia entre ellos, que me lleva a mí a la tercera verdad. Y es que dice que estaban todos ministrando, es decir, estaban trabajando con el equipo que Dios les había dado. ¿Eres tú de las personas que tiene dificultad sirviendo con un equipo que no es el que tú prefieres servir? Aquí no leemos nosotros que los que estaban sirviendo escogieron servir en Antioquía. No vemos a Pablo enojado porque está sirviendo con Lucio o con Simón o está con Bernabé. Hermanos, no vemos celos cuando el Espíritu Santo de Dios llama a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio, para el primer viaje misionero. No vemos envidias, no vemos contiendas entre ellos. Y hermanos, es importante que entendamos esta verdad. Porque nosotros no podemos tener celo de que otra persona sea llamada a un lugar que a mí me gustaría ir. Y no deberíamos tener envidia o molestarnos porque otra persona está haciendo lo que yo no estoy haciendo. Pero es que yo quiero hacer eso, pastor. Es que eso es lo que yo entiendo que debo hacer. No, hermano, no debe haber celo, no debe haber contención, no debe haber envidias. Cuando tú estás contento, satisfecho en el Señor y la persona de Dios es tu contentamiento, es el gozo, es el centro de tu contentamiento, de tu alegría, de tu satisfacción. Tú vas a servir donde Dios te ponga y tú vas a echar flores
en el lugar que Él te siembra. Y tú vas a dar fruto conforme al lugar que Él te puso y conforme al don espiritual que Él te ha dado. La falta de contentamiento, lo que muestra es la carnalidad de nuestro pecado. Lo que muestra es que nosotros queremos estar en el centro y que es acerca de nosotros y no cerca del Dios a quien servimos. Así que ellos estaban sirviendo en equipo, contentos con las personas que estaban a su alrededor. Pero leemos algo más, dice, ministrando estos al Señor y ayunando. La palabra ministrar implica un servicio fiel y constante. Ayuno habla de que estaban dependiendo del poder del Espíritu Santo de Dios para hacer la obra de Dios. La obra de Dios no es para ser hecha en el poder del hombre. La obra de Dios no es para ser hecha en la habilidad humana o carnal que nosotros tenemos. Dios quiere que dependamos de Él, que dependamos del don que Él nos dio, que confiemos en su capacidad, que confiemos en que Él está obrando a través de nosotros. Sí es cierto, Él utiliza nuestra habilidad humana. Sí es cierto, Él usa la capacidad que Él nos ha dado. Cada habilidad, cada talento, cada don espiritual que Dios te da es para la gloria de Él y es para el servicio de Él. Y nosotros debemos dedicarlos a honrarlo a Él. Pero hermano, no es para nosotros buscar la gloria por la habilidad o el talento que yo tengo. O yo soy la persona elocuente. Yo soy el Apolos de la iglesia. Así que yo soy el que tiene que estar hablando. No, hermano, yo me gozo cuando Dios bendice a otro y utiliza a otro. No, porque yo soy la persona que sé tocar el instrumento mejor que nadie. Pues me gozo cuando otra persona puede tocar el instrumento y que la capacidad de él inclusive puede ser mayor a la mía. No porque es que yo soy la persona que más ora en la iglesia. Pues si tú eres la persona que más oras en la iglesia, eso debería darte humildad para depender del poder de Dios. En lugar de tú estar criticando a otro porque no ora. No, porque yo soy el primero que llega a la iglesia. Pues gloria al Señor. Comienza a servir en humildad en ese momento y dale gracias de que otro llegó y que tú pudiste ministrarle porque pudiste llegar más temprano. Lo que quiero decir es lo siguiente, es que nosotros tenemos que ser fiel y constantes. Si tengo que ser recordado cada semana y tengo que ser llamado cada semana para llegar a la iglesia a hacer lo que yo me comprometí a hacer, algo está mal. Algo está mal. Necesito yo que se me recuerde que tengo que predicar cada domingo. Pastor, pero ese es su trabajo. No, este no es mi trabajo, este es mi servicio al Señor. Esto es lo que Él me ha pedido que yo haga. Y yo sé que yo me tengo que levantar cada domingo temprano, ahora que comenzamos el culto a las 9:30, para cuando lleguen los hermanos, yo esté listo para ayudarlos en lo que ellos necesiten. Y hermano, cuando subo a predicar, hora y media después, créame que ya yo estoy que el sudor, las gotas de sudor corren por todo mi cuerpo. Y cuando termina el culto y terminamos de recoger la última carpa y la última persona sale de la propiedad de la iglesia y cierro el portón, yo estoy tan sudado que yo tengo que ir a darme un baño. Porque es que no aguanto el calor y la desesperación en mi cuerpo. Pero ¿sabe una cosa? Lo hago con gozo, lo hago con alegría. Estoy satisfecho de que Dios me ha dado el privilegio de servir en la casa de Dios. Y tú deberías tener ese mismo tipo de servicio, ese mismo tipo de privilegio. Cuando estás enfocado en el Señor, la prueba, la dificultad no va a estorbarte para tú cumplir con el propósito para con el cual fuiste diseñado. Los submarinos necesitan ser probados para estar seguros de que la profundidad y la presión del agua a la profundidad en que ellos bajan no les va a dañar. Es decir, que no va esta presión a romper el diseño para con el cual fueron hechos. Así que este ingeniero estaba haciendo la prueba con un submarino y el submarino tuvo que bajar a unas aguas muy profundas para asegurarse de que él pasaba todas las pruebas necesarias para resistir la presión y el embate del propósito para con el cual aquel submarino había sido diseñado. Así que el submarino bajó a aguas muy profundas. A las aguas que bajó le llaman los marineros, le llaman el cojín del océano. Y le llaman el cojín del océano porque es un lugar donde los embates de las dificultades y las tormentas no tocan al submarino.
Después de pasar largas horas en este lugar, el submarino subió a la superficie nuevamente. Y el ingeniero que estaba encargado del proyecto fue donde el capitán le dijo: ¿cómo lograste atravesar la tormenta tan fuerte que hubo anoche? Y el capitán le miró y le dijo: ¿qué tormenta? Es decir, ellos estaban en ese cojín donde la tormenta no les podía hacer, no le podía tocar. Y estaban satisfechos cumpliendo el plan con el cual ellos habían sido enviados a esa profundidad. Y nosotros vivimos en tormentas y vienen dificultades a nuestra vida. Y si estas tormentas, hermanos, nos desvían del plan con el cual Dios nos ha diseñado, si estas tormentas y estos embates quitan el gozo de servicio en nuestro corazón porque yo no estoy haciendo lo que quiero hacer, o porque yo no estoy sirviendo como yo entiendo debo de servir, y si esto quita el contentamiento, la satisfacción de Dios en tu vida, algo está mal contigo. Algo está mal contigo. Estás haciendo el ministerio acerca de ti y no acerca de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque eso indica que no estamos controlados o llenos del Espíritu Santo de Dios. La primera verdad que nos encontramos en este texto es que cuando estamos controlados por el Espíritu Santo, hermano, este control me ayuda a servir con contentamiento. Pero hay una segunda verdad que encontramos en los versículos, la segunda parte del versículo 2 hasta el versículo número 5, y es la siguiente: el control del Espíritu Santo te ayuda a escuchar la voz de Dios con reverencia, es decir, con respeto. Lo repito, te ayuda a escuchar la voz de Dios con reverencia. Nota lo que dice la Escritura: ministrando estos al Señor y ayunando. Ahora nota lo que dice: dijo. ¿Quién habló? El Espíritu Santo habló. Dijo. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quiénes estaban sirviendo? ¿Pablo y Bernabé solamente? No, aquí yo leo que estaba Lucio, estaba Simón y estaba Manaén. Pero el Espíritu Santo en su gracia no escogió ni a Lucio, ni a Simón, ni a Manaén. Escogió a Bernabé y a Saulo para la obra a quien los llamó. ¿Quién? La iglesia. Lucio, Manaén, Simón. No, hermanos, a la obra que el Espíritu Santo de Dios los había llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién los despidió? La iglesia los despidió. Los líderes que no iban a salir porque Dios no los había llamado, los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Recuerda que cuando fueron a Jerusalén, la Escritura nos dice que se trajeron a Juan Marcos con ellos. Eso termina diciéndonos en el capítulo 12, el versículo 25. Y mostramos ahora que Juan Marcos va con ellos para servirles y ministrarles. Pero lo que yo quiero que entiendas es que el llamado de Dios es por la obra de Dios y es el Espíritu Santo de Dios el que toma el don que Dios te ha dado para ponerte en el ministerio que Él tiene para tu vida. Si tú vas al libro de Efesios, el capítulo 4, nosotros vamos a encontrar en el versículo 11 que dice que Dios dio dones a los hombres. Y menciona 5 dones en el capítulo 4 del libro de Efesios, que son funciones para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice que había profetas, a unos constituyó profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores y maestros. Es decir, hermano, encontramos los dones de liderato dentro de la iglesia. Y encontramos aquí que estos que están sirviendo, que también eran líderes, que dice que eran profetas y que eran maestros, hermanos, recibieron voz de Dios para que ellos entendiesen el llamado
de Dios para Pablo y para Bernabé, para que fuesen a la obra en que el Espíritu Santo les había llamado. Y ahora, hermanos, ellos los envían, los respaldan. Y los que salen enviados por el Espíritu Santo en la autoridad, en la dirección del Espíritu para cumplir el plan que Dios tiene para sus vidas. Y hay, hermanos, unos principios que aprendemos de cuando una persona sabe escuchar la voz de Dios reverentemente. Y estos principios los encontramos en estos versos. Nota lo que dice el verso 2. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos entendieron el llamado de Dios de forma personal. Dios habla de manera personal y de manera individual. Ahora, el verso 2 no solamente nos dice a nosotros que el llamado de Dios fue personal e individual. El verso 2 también nos dice a nosotros, y nota nuevamente lo que dice, que ellos apartando a Bernabé y a Saulo para la obra que los había llamado, y dice que ellos entonces, el verso 4, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Es decir, esto nos dice una segunda verdad, y es que entiendes que el llamado de Dios demanda obediencia. Yo no me olvido de un gobernador en mi país, y no estoy hablando de políticas, pero cuando fue electo, él hizo la siguiente aseveración: el pueblo habló y yo obedezco. Bueno, el principio es claro. Dios habló y yo obedezco. Yo he sido comprado por precio. Yo no soy mío. Yo no me pertenezco. Yo fui comprado y le pertenezco a aquel que pagó un gran precio. Pagó con la vida para darme libertad y para que fuese hecho su hijo. Él habla y yo obedezco. Así que, número uno, entiendo que el llamado de Dios es personal. Entiendo que el llamado de Dios demanda obediencia, pero nótese verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Eres testigo, número 3, de la obra del Espíritu Santo en otros líderes para que respalden tu llamado. Es decir, vemos cómo otros líderes entienden lo que Dios está haciendo por nosotros. Eres testigo de que Dios ha puesto la mano sobre esa persona y la ha llamado a un ministerio específico. Gloria a Dios cuando Dios da paz a las personas para que respalden lo que nosotros somos llamados a hacer. Dios quiere que exista paz y unidad en el cuerpo. Y cuando una iglesia reconoce el llamado de un individuo al ministerio, necesita aprender a respaldarle en oración, respaldarle en comunión, respaldarle en apoyo y respaldarle con fondos, con finanzas, para que pueda cumplir a la obra a que Dios le ha llamado. Pero mira el versículo 4 y 5, dice: entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucía, de allí navegaron a Chipre y llegado a Salomina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y es el siguiente: entiendes que el llamado de Dios requiere servicio. Dios llamó a personas sirviendo para promoverlas a otro tipo de servicio. No es que ellos dejaron de servir para ir a servir. No es que Dios los llamó para ellos comenzar a servir. Dios no llama a personas que no están sirviendo. Dios no llama a vagos. Dios llama a aquellos que son fieles. Lo que leemos en la Escritura, cuando vemos la parábola de los talentos, es que Dios dijo: aquel que tiene, más se le da, porque fue fiel en lo poco y en lo mucho será fiel. Pero aquel que es infiel en lo poco que se le da, ¿cómo va a ser fiel cuando se le encomiende más? Y es un principio bíblico que encontramos en las parábolas en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús enseñando, y Él, hermano, espera que tú estés ocupado. Hay personas que dicen: yo quiero ser un misionero, y no sale a ganar almas. Yo quiero ser una persona fiel cuando yo llegue. Cuando tú llegues, si no lo haces hoy, tampoco lo vas a hacer cuando llegues. Es que si yo estoy en tal lugar, un cambio geográfico no te ayuda a ser fiel. Tú tienes que ser fiel donde estás, dar fruto donde estás,
florecer donde Dios te sembró. Y cuando Él entienda que necesita trasplantarte, te trasplantará para un lugar para que continúes dando fruto para la gloria de su nombre. Así que, hermanos, encontramos en segundo lugar que estar controlado por el Espíritu Santo te ayuda a escuchar la voz de Dios. Te ayuda a entender lo que Dios tiene para ti. Pero tú tienes que estar en el lugar que Dios tiene para ti para que puedas escuchar su voz. El inventor de una tecnología que se llama sonido hipersónico, él se llama Elwood Norris, explica que estas ondas de sonido viajan como a la velocidad de un rayo láser a una distancia de aproximadamente 150 yardas. Este tipo de ondas, dice Norris, hace posible que una persona en particular escuche un sonido sin que las personas que estén a su alrededor lo escuchen. Es decir, yo puedo mandarle unas instrucciones específicas a él y la persona que está al lado de él solamente escuchar silencio. Pero Norris explica que si esta persona se sale, se desvía un poco del centro, del lugar donde está pasando esa onda, tampoco escucha lo que el sonido está transmitiendo, lo que la onda está llevándole. Así que el desvío hará que él también escuche solamente silencio. Yo tengo que estar en el centro de la voluntad de Dios, en el centro de lo que Él tiene para mí, para yo poder escuchar su voz que me dice lo que yo necesito hacer. Así que es importante que entendamos que estar en el centro de la voluntad de Dios te ayudará a escuchar y discernir la voz de Él, que te da instrucciones sobre lo que tú necesitas hacer. Pero los versículos 6 al 12 nos indican una tercera manifestación de una persona controlada por el Espíritu Santo de Dios. Nos dice la Escritura, y habiendo atravesado toda isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Nota cómo habla del procónsul, un varón inteligente, un varón sabio, un varón que sabía escuchar. Y dice que ahora quería escuchar la palabra de Dios que estaban predicando Bernabé y Saulo. Y dice, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ahora tú dices, ¿qué verdad del control del Espíritu Santo me muestran estos versos? Y es la siguiente: el control del Espíritu Santo te provee la facultad para servir con denuedo y con poder. El poder no está en ti. Él dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La autoridad no está en ti. Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora Él transmite esa autoridad. Dice: como me envió el Padre, así yo os envío. Recibid el Espíritu. La autoridad está en Dios. El poder está en Dios, en el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad que mora en nosotros. Para yo tener esta autoridad y para yo tener este poder, necesito estar controlado, lleno por el Espíritu Santo de Dios. Así que Pablo y Bernabé salen a su viaje misionero y no saben lo que van a encontrar en el camino. Y nos dice que ellos llegan, nota lo que dice, navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Es decir, Chipre es importante. Recuerda que Bernabé dice que era ¿de dónde? De Chipre. Así que hay quizás una razón para haber ido a Chipre.
Quizá la primera razón es que Bernabé fue a los suyos. Vamos a los de nosotros. Viajaron aproximadamente 60 millas en barco para llegar a Chipre y comenzaron a caminar en la ciudad. Esto tomaba caminando aproximadamente 7 días predicando la palabra del Señor en Chipre, de un extremo a otro, anunciando el camino del Señor. Y nos dice la Escritura que mientras ellos anunciaban, ahora el procónsul, la persona encargada de gobernar el área, nos dice que quería escuchar el camino del Señor, pero había un cierto falso profeta. Siempre vas a encontrar una persona que es falso profeta, que trata de tomar ventaja. Y está tratando de tomar ventaja. Dice que quería evitar que el procónsul escuchara la palabra de Dios y no quería apartarlo de la fe, es decir, no quería que escuchara el evangelio de la cruz. Pablo no sabía lo que iba a encontrar, Bernabé no sabía lo que iba a encontrar, pero estaba en el centro de la voluntad de Dios, enfrentando su primera oposición. Y aquí encontramos unos principios que se derivan de esta autoridad. El Espíritu Santo, número 1, le dio el denuedo para aprovechar la oportunidad que Dios le brindó. Nota que cuando ellos llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios a los judíos en las sinagogas. Esa palabra, las sinagogas, implica el plural, que había una vasta o extensa población judía en los lugares donde ellos llegaron. Pero cuando atravesaron toda la isla hasta Pafos, entonces se encontraron ahora a personas judías y a personas que quizás no eran judías. Y dice que el procónsul, aquel ciudadano romano, quería escuchar el camino del Señor. Y Elimas el mago, aquel que había engañado con magia y con a la gente, tratándose de hacer un grande y tratando de dar falsa profecía, le resistía. No quería que ellos continuasen predicando la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo le dio el denuedo para predicar a los judíos y para predicar a través de todo Chipre. Quizás también ellos, recuerda, número 1, quizás estaban en Chipre porque Bernabé era de Chipre, pero quizás también ellos habían entendido que el evangelio ya había sido predicado en Chipre. Cuando vino la persecución, algunos pasaron hasta Fenicia, dice Chipre y Antioquía, en el capítulo 11 del libro de Hechos. Así que habían habido creyentes, a lo mejor algunos conocidos de Bernabé. Y estos creyentes necesitaban ser fortalecidos en el evangelio. Y ahora ellos están aprovechando la oportunidad porque tienen el denuedo, el poder, la autoridad, la comisión del Espíritu Santo. Pero encuentran esta oposición. Y esto me lleva a mí a la segunda verdad de cuando yo tengo el poder de Dios reposando en mí, la autoridad reposando en mí, es que el Espíritu Santo te da la fortaleza para enfrentar y resistir la oposición. Y ahora Pablo va a enfrentar a Elimas, el mago, directamente, y hace 5 aseveraciones contra él. Lo primero que le dice es, mira lo que dice. Le resistía Elimas, el mago, verso 9, dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, es decir, en el poder, en el control del Espíritu Santo, le miró a los ojos y le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Hermano, lo primero que le dice que estaba lleno de engaño y maldad. Su profecía tenía como objetivo engañar al pueblo de Dios y le señaló directamente su problema, su pecado. Y después le dice, hijo del diablo. Esa palabra diabolos que utiliza ahí significa a una persona que se dedica a acusar falsamente, a un difamador, a un adversario. Dice, tú eres hijo de aquel que difama, tú eres hijo del adversario de Cristo, tú eres un enemigo de Dios, tú eres un hijo del diablo. Y después le hace una pregunta retórica, enemigo de toda justicia, es decir, tú eres enemigo de la verdad de nuestro Dios. Dice, pero nota la pregunta retórica, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿No vas a cansarte de estar tratando de oponerte a Dios? ¿No vas a cansarte de estar tratando de difamar el evangelio de Cristo y de tratar de engañar a la gente para que no crean? Nota la cuarta aseveración y dice, ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, es decir, Dios te va a juzgar por esto. Pero lo que es interesante dice, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y esto indica, hermanos, que Dios en su gracia le estaba dando una oportunidad, un periodo para que Elimas el mago se arrepintiera. No vemos o no leemos si él se arrepiente o no se arrepiente, pero Dios en su gracia
le da oportunidad al pecador para que se arrepienta. Hermanos, le indicó, número 5, cuál era el castigo. Pero Dios le dio esta oportunidad. Llegamos al verso 12 y nos dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. La primera intención parece que él creyó porque vio el milagro, pero no dice eso, nos enfoca rápidamente, dice que estaba maravillado de la doctrina del Señor. El Espíritu Santo, número 3, te da el gozo de ver el resultado de la obra de Dios a través de tu servicio. Cuando tú estás lleno del poder de Dios, Dios te da el gozo de ver lo que Él hace cuando tú le estás sirviendo. El resultado fue que el procónsul vino al conocimiento de Cristo. Hermanos, qué precioso. No había celos ni dificultades en este momento entre Pablo y Bernabé. Ellos estaban reconociendo las habilidades. No vemos que Bernabé estaba molesto con Pablo porque él era una persona de carácter fogoso, porque él estaba lleno del poder de Dios, aunque Bernabé estaba también lleno del poder de Dios, pero que Pablo estaba hablando y predicando. Hermanos, el problema es que nosotros a veces queremos a través de nuestras obras tapar lo que somos, esconder lo que somos cuando Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Dios quiere que nosotros tengamos contentamiento en nuestro corazón, lleno del poder de Dios, escuchando y discerniendo su palabra, lleno del poder de Dios, controlado por el Espíritu Santo en la autoridad del Señor, haciendo su obra. Pero Él sabe lo que tú eres y Él sabe lo que yo soy. Y a Él no le podemos ocultar. Y por cuanto no le podemos ocultar lo que somos, necesitamos confesar nuestro pecado, nuestra maldad a su persona. Se cuenta la historia en un pequeño pueblo que un abogado fiscal estaba presentando su caso y llama a su primer testigo. No reconociendo a la anciana que estaba frente a él sentada en el banco de los testigos, en la silla de los testigos, le dice, señora Jones, ¿me conoce usted? La anciana le contestó, seguro que te conozco, señor Williams. Y sinceramente, usted ha sido un gran desencanto. Usted miente, engaña, manipula a la gente y hasta habla de personas a sus espaldas. Usted se cree ser grande y el super abogado, pero ni siquiera tiene la capacidad para percatarse que usted solo será una persona que solo sirve para sellar papeles. Sí, yo le conozco. Sorprendido con la respuesta de la anciana y no sabiendo qué hacer, no sabiendo cómo responder, le dice, y dígame, señora Jones, ¿conoce usted al abogado defensor? La señora Jones le miró y le dijo, ¿y cómo no lo voy a conocer? Seguro que conozco al señor Bradley. Cuando era un pequeño, inclusive, le cuidé en varias ocasiones. Y él también ha sido un gran desencanto para mí. Es un vago, malcriado, tiene problemas con el alcohol. Es un hombre que no puede mantener una relación con nadie. Y su práctica de abogacía es la peor de todo el estado. Sí, yo le conozco. Inmediatamente el juez llama a los dos abogados y le dice que se acerquen al tribunal donde él está sentado. Y él los mira a ambos y en baja voz le dice, a ninguno de ustedes dos se le ocurra preguntarle a la señora Jones si me conoce. Si uno de ustedes hace eso, les voy a poner desacato contra la corte. Usted ve, la señora Bradley conocía a cada uno de ellos. Y nosotros a veces tratamos de esconder lo que somos, la falta de contentamiento en nuestra vida. El hecho de que nos hemos apartado y no podemos escuchar la voz de Dios. El hecho de que el poder de Dios no está sobre nosotros porque no somos controlados del Espíritu Santo. Y tratamos de dirigir y desviar lo que Dios nos señala a lo que otras personas están haciendo. Pero Dios, que te conoce, quiere tener control de tu vida. Quiere que tú reconozcas dónde te encuentras. Recuerdes de dónde has caído. Y te arrepientas, que le pidas perdón para que seas de utilidad a su persona.
3 principios de aplicación y voy a cerrar en esta mañana. Primer principio o primera verdad de aplicación. El contentamiento es una manifestación de tu sujeción al control del Espíritu Santo. ¿Estás tú contento, satisfecho, sirviendo a Dios aquí en la iglesia Tabernáculo? Si te ha traído Dios a la iglesia Tabernáculo para servirle, ¿estás satisfecho en la oportunidad que Él te está dando? ¿O eres de las personas que siempre ve el terreno verde al otro lado de la verja? Falta de contentamiento indica que no estás controlado por el Espíritu Santo de Dios. Segundo principio de aplicación. La identificación de la voz de Dios es una manifestación del control del Espíritu Santo. Estás tú en el centro de la onda que te va a ayudar a escuchar y discernir la voz de Dios. ¿Estás tú escuchando la voz de Dios como la escuchabas antes? ¿O te has apartado porque algo se ve mejor? ¿O quieres acercarte a un lugar donde Dios no te ha llamado? Ya no escuchas la voz de Dios. Esto indica que no estás controlado por el Espíritu Santo. Tercer principio de aplicación. El control del Espíritu Santo te da la facultad para actuar con poder y denuedo en el nombre de Dios. ¿Estás viviendo una vida llena del poder de Dios? Reconoce la gente que cuando tú hablas, Dios está utilizando tu voz para ayudarles. ¿Tienes denuedo para cumplir el propósito de Dios y para hacer lo que Dios dice? Porque estás 100% seguro de que lo que estás haciendo ha sido orden divina. Que Dios nos ayude a ser controlados por el Espíritu Santo. Padre, yo te ruego bendición sobre la palabra. Te pido, Señor, perdón porque a veces nos apartamos. Yo me aparto y todos nos apartamos. Pero ayúdanos a recordar y regresar arrepentidos. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, en tu gracia, tú nos perdonas. Tú nos dices que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos a regresar al centro de tu voluntad y a tener satisfacción, a tener gozo escuchando tu voz, a ser obedientes. Padre, tener el poder, porque rendimos nuestra vida al poder y el control de tu Santo Espíritu, quien es el guía, quien es el consolador, quien es la luz para ayudarnos a cumplir tu propósito. Cumple tu propósito en mí y dirígenos, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.